Bien, y regresamos nuevamente para el video de las actividades y en estos momentos quiero dar un repaso sobre la destreza gramatical del verbo. Y habíamos visto que existen dos grandes grupos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Pero ¿cuáles eran los que más íbamos a utilizar? Vamos a ver si recuerdan. Los irregulares, ¿verdad? Los que ya han sido transformados, cambiados, conjugados. Y habíamos visto que los regulares eran esa base, esos papás y mamás verbos, como yo les dije, de todos los verbos. Vamos a ver si yo digo, yo soy mujer. Ahí el verbo es soy. Pero ¿cuál es la mamá o el papá verbo de soy? Tenía que terminar en en ir y en ar. Vamos a ver. Soy viene de ser. Ese es el papá verbo o mamá verbo de ese verbo soy. O de somos o de es, ¿verdad? Todos esos verbos provienen del verbo ser, que termina en er. Y como esos ejemplos hay muchos más. Y recordando, ¿verdad? Que el verbo es la acción, lo que determina una acción en la oración. Hoy vamos a trabajar varias oraciones en la pizarra. Voy a escribirlas y regresamos rapidito. Y regresamos con las 4 oraciones ya listas para leerlas y buscar su verbo. Así que comenzamos con la primera. Xiomara juega con la pelota. Ahora la leemos más rapidito. Xiomara juega con la pelota. Usted imagínese lo que hace Xiomara. Xiomara juega con la pelota. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Juega, ¿verdad que sí? Este es la acción, juega. Y vamos a pensar, ¿cuál será ese verbo mamá o papá que viene juega? ¿Se acuerdan los que terminaban con con ir y con ar? Jugar, ¿verdad? Así que juega es uno de los hijos o muchos hijos que tiene el verbo base regular jugar. ¿Ok? Es un jueguito que estamos haciendo para que le vayas cogiendo el truquito a esto de los verbos. Continuamos con la próxima. El xilófono suena hermoso. Ahora la leemos con fluidez. El xilófono suena hermoso. Piensa en esa acción. El xilófono suena hermoso. Ya sabes cuál es la acción, ¿verdad que sí? ¿Cuál? Suena, suena. ¿Y cuál será ese verbo regular? Como quien dice los papás de suena. Sonar, sonar. Así que este verbo suena es hijo de el verbo base o el verbo regular sonar, que termina en ar, ¿ok? Continuamos con el próximo. Xavier tiene un gatito. Ahora lo vamos a leer con fluidez. Xavier tiene un gatito. Xavier tiene un gatito. ¿Cuál será el verbo ahí? Algo que tú puedas palpar, donde denote una acción. Ya sabes, tiene, tiene. ¿Y cuál será el verbo base? Tener, muy bien, tiene viene de tener, el verbo mamá y papá es tener. Y este es uno de los cambios, tiene. ¿Quién tiene? Xavier.
Muy bien, continuamos. Guía el taxi, el taxista. ¡Ah! Qué bonita esta oración porque tiene muchas X. Vamos entonces a leerla con fluidez. Guía el taxi, el taxista. Así que guía el taxi, el taxista. ¿Qué es la acción ahí? ¿Qué es lo que hace el taxista? Guía, muy bien, que guía. ¿Y qué va a guiar? El taxi, ¿verdad? ¿Y cuál es el verbo papá y mamá? Guiar, guiar, termina en ar, guiar. Y este es uno de sus hijos, guía de sus cambios, de sus conjugaciones, de sus transformaciones, ¿verdad? Así que vamos a escribir 4 oraciones más para que sigamos aprendiendo y analizando verbos. Y tenemos las próximas oraciones que vamos a analizar para buscar ese verbo. Así que comenzamos con la primera. Me gusta el café expreso. Así que vamos a leerla ahora con fluidez. Me gusta el café expreso. Así que vamos a ver cuál será ese verbo. Me gusta el café expreso, donde se denota una acción. Gusta, ¿verdad? Gusta. ¿Y cuál será el verbo base, papá, mamá, que terminaba en ar, en er o en ir? Gustar. Gustar es el verbo base de gusta. ¿Y a quién le gusta? Me. ¿Y quién es me? Yo. Yo estoy diciendo que me gusta el café expreso. Continuamos dividiendo. El extintor apaga el fuego. El extintor apaga el fuego. ¿Cuál será la acción? Apaga, ¿verdad que sí? Esta es la acción. Este es el verbo. ¿Y cuál será el verbo base, el verbo regular, el verbo papá y mamá? Apagar, termina en ar, apagar. Así que este es el verbo, vamos a decir, uno de los muchos hijos que tiene el verbo base apagar. Ok, continuamos. México es un hermoso país. Lo leemos más rapidito. México es un hermoso país. Así que vamos a ver cuál será el verbo. México es un nombre propio. Un es un artículo, ¿verdad? Hermoso es un adjetivo. País es otro nombre común. Así que nos queda es. Por lo tanto, es viene de un verbo mamá, papá, que termina en ar o en er o en ir. Ser es el verbo y su papá o mamá es el verbo ser, ¿ok? Ser viene es, somos, soy, todos esos son hijitos del verbo ser. Así que son otros verbos que reciben esa transformación, ese cambio, ¿ok? Continuamos. Él necesita respirar oxígeno. Vamos a ver qué pasa aquí. Él necesita respirar oxígeno. Ya yo veo un verbo base ahí que terminaban en ar, en er o en ir. ¿Cuál será? Respirar. Este es un verbo. Pero algo pasa aquí porque no suena como un robot, ¿se acuerdan? Ahí no suena, él necesita respirar, no. Sonaría como un robot si yo le quito este que está aquí.
el respirar oxígeno. Ahí suena como robot, pero fíjense qué interesante. Él necesita respirar oxígeno, o sea que este verbo base tiene este otro verbo aquí que también viene de otro verbo base como es necesitar. Y este es el que ayuda a este verbo base para que no suene como robot. Así que no te quiero complicar, pero es para que veas que también los verbos bases se utilizan siempre con una ayudita de otro verbo al ladito. Hasta aquí vamos a dejar esta actividad de los verbos. Vamos a la libreta de escritura donde vamos a trabajar con vocabulario de las palabras ilustradas. Vamos a comenzar con las palabras que vimos tanto en el cuento fonético Gato Félix Celta Sixta y las palabras ilustradas. La primera va a ser Félix, ¿verdad? Que es el nombre del gato. Vamos a escribirla aquí. Son muchas hoy. Félix. La número 2 va a ser la palabra saxofón, que al gato le llamó la atención, ¿verdad? La tercera va a ser xilófono. Fíjate que aquí suena como xilófono. Luego vamos a tener la palabra taxi, que es el vehículo, ¿verdad? Y la profesión de él, que es taxista, el oficio. Taxista. Fíjense en todas las palabras que obtuvimos de ese cuento. Y de las palabras ilustradas, vimos la palabra México, que es un país hermoso, ¿verdad? Y aquí vemos que México, la X no suena como X, ni como S, sino como J, como la J. Luego tenemos la palabra galaxia, que vimos que no es lo mismo que el sistema solar, ¿verdad que no? Galaxia. Luego tenemos el nombre propio de Xiomara. Y Xiomara, aquí la X, como está al principio, suena como S, ¿verdad? También tenemos el nombre de Xochimilco, que es una parte, ¿verdad? Déjame escribirla primero. Parte de la Ciudad de México, un lugar donde se visita y hay muchos canales de agua. Luego tenemos también la palabra examen, que es una prueba, ¿verdad? Es un instrumento de evaluación, ya sea para el aprendizaje como para evaluar a las personas que están enfermas, pues le llevan a cabo un examen. También vimos la palabra oxígeno, que es un gas muy importante para nosotros. Tenemos la palabra extintor, que también aprendimos que se utiliza, ¿verdad? Es un aparato cilíndrico que se utiliza para apagar los fuegos. Tenemos la palabra expreso, como el café expreso, rapidito, ¿verdad? Se hace rapidito. Oaxaca, que es un lugar muy famoso y hermoso de México, ¿ok? Así que vamos ahora a completarlas.
Y ahora en estos momentos vamos a asignar las que vamos a tener como dictado. Primeramente vamos a tener xilófono, vamos a tener la palabra taxi, la palabra saxofón, taxista, vamos a trabajar México, vamos a trabajar la palabra galaxia, vamos a trabajar el nombre propio de Xiomara, la palabra examen, la palabra oxígeno y la palabra extintor. Espero te resulte muy práctico este video. Estudia mucho que vamos a tener pronto el dictado. Así que nos vemos. Dios me los bendiga.